Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. ¡Qué alegría teneros por aquí! Espero que estéis listos para una buena dosis de noticias jugosas, porque hoy, madre mía, tenemos un bombazo que va a dar mucho que hablar. Como ya habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, de Kerem Bürsin y de un posible miedo en el paraíso. Sí, habéis oído bien. Después de meses de silencio, de rumores y de especulaciones, parece que finalmente tenemos algunas pistas sobre lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Y creedme, la cosa está que arde. Pero antes de entrar en materia, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal y activéis la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo con los últimos chismes, entrevistas exclusivas y análisis de vuestras series y actores turcos favoritos. No os arrepentiréis. Además, vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayendo este contenido que tanto os gusta. Así que no lo dudéis. Suscribíos ahora mismo. Bien, ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué rompieron? Y lo más importante, ¿qué ha dicho Hande al respecto? Durante meses, la ruptura de Hande y Kerem fue uno de los temas más comentados en las redes sociales y en la prensa rosa turca. Miles de teorías surgieron, cada una más descabellada que la anterior. Se habló de infidelidades, de problemas de agenda, de presiones familiares. De todo. Pero ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto. Mantuvieron un silencio sepulcral, dejando que los rumores crecieran como la espuma. Y es que, claro, la expectación era enorme. Hande y Kerem eran la pareja del momento. Su química en la pantalla era innegable y fuera de ella, parecían estar igual de enamorados. Sus fotos juntos en redes sociales eran la envidia de todos, sus gestos de cariño en público derretían corazones. Eran perfectos. Por eso, cuando se confirmó la ruptura, el shock fue generalizado. No solo en Turquía sino a nivel mundial, pues Senkalkapm se convirtió en un fenómeno internacional, catapultando a ambos actores al estrellato global. La noticia corrió como la pólvora. Foros de internet se llenaron de comentarios, hilos de Twitter ardieron con especulaciones y TikTok se inundó de vídeos recopilatorios de sus momentos más icónicos, ahora vistos desde una perspectiva mucho más melancólica. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza de una posible reconciliación, se aferraron a cualquier pequeña señal, a cualquier rumor, buscando desesperadamente una explicación lógica. Ahora bien, recientemente Hande Erçel ha concedido una entrevista a una importante revista turca, y en ella, aunque sin mencionar explícitamente a Kerem, ha dejado caer algunas indirectas muy interesantes sobre lo que pudo haber fallado en la relación. Y amigos míos, preparaos, porque lo que ha dicho Hande es revelador. En la entrevista, Hande habla de la presión mediática a la que estuvo sometida durante su relación, de la dificultad de mantener una vida privada cuando eres una figura pública, y de la importancia de la salud mental. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande menciona que hubo momentos en los que se sintió abrumada por la atención constante, por las críticas, por las expectativas. Y que, en consecuencia, tuvo que priorizar su bienestar emocional. Es muy difícil mantener una relación sana cuando todo el mundo opina sobre ella, dijo Hande en la entrevista. Cuando cada movimiento que haces es analizado al detalle, cuando cada palabra que dices es interpretada de 1000 maneras diferentes, llega un momento en que sientes que te estás asfixiando. Y continúa, para mí la salud mental es fundamental. Si no estoy bien conmigo misma, no puedo estar bien con nadie más. Por eso a veces es necesario tomar decisiones difíciles aunque duelan. ¿A qué decisiones difíciles se refiere Hande? Obviamente no lo dice explícitamente, pero la interpretación es clara, la ruptura con Kerem fue una de esas decisiones. Una decisión dolorosa, sí, pero necesaria para proteger su bienestar emocional. Esta declaración, aunque velada, resonó con fuerza entre sus seguidores. Muchos interpretaron sus palabras como una señal de que la relación, aunque aparentemente perfecta desde fuera, en realidad era una fuente constante de estrés y ansiedad para la actriz. Las redes sociales se encendieron nuevamente, esta vez con un debate mucho más profundo. Algunos usuarios apoyaron incondicionalmente la decisión de Hande,
aplaudiendo su valentía al priorizar su salud mental por encima de la opinión pública y las expectativas románticas. Otros, sin embargo, criticaron su aparente falta de compromiso con la relación, acusándola de ser egoísta y de no haber luchado lo suficiente por el amor que compartía con Kerem. Pero la cosa no queda ahí. Ande también habla en la entrevista de la importancia de la confianza en una relación, de la honestidad y de la comunicación. Y aquí es donde entra en juego el famoso miedo en el paraíso del que habla el título del vídeo. Las palabras de Ande sobre la confianza y la comunicación resonaron especialmente dado el historial de rumores que circulaban en torno a la pareja. La especulación sobre posibles problemas de confianza se intensificó, alimentando aún más la narrativa del miedo en el paraíso. Según algunos rumores, durante la relación entre Ande y Kerem, hubo ciertas dudas, ciertos celos y ciertas inseguridades que terminaron minando la confianza entre ellos. Se dice que Kerem era muy celoso del éxito de Ande, que no soportaba verla rodeada de otros hombres, y que esto generó tensiones constantes en la pareja. Fuentes cercanas a la pareja, aunque nunca identificadas oficialmente, sugirieron que la creciente fama de Ande, así como su creciente popularidad entre otros actores y celebridades, generó inseguridades en Kerem. Se rumoreaba que Kerem, aunque también exitoso, se sentía opacado por el brillo de Ande, lo que alimentaba sus celos. También se rumorea que Ande por su parte se sentía asfixiada por el control de Kerem, que no le gustaba que él le dijera cómo debía vestirse, con quién debía hablar, o qué proyectos debía aceptar. Estas diferencias de opinión, sumadas a la presión mediática, terminaron por dinamitar la relación. La percepción de que Kerem intentaba controlar o influir en las decisiones profesionales y personales de Ande generó fricciones y resentimiento. Se argumentaba que Ande, una mujer independiente y ambiciosa, se sentía limitada por las expectativas y los celos de su pareja. Por supuesto, todo esto son rumores, pero teniendo en cuenta lo que ha dicho Ande en la entrevista, y analizando la trayectoria de la relación, no sería descabellado pensar que algo de esto es cierto. La falta de confirmación oficial solo alimentó la especulación, permitiendo que los rumores se convirtieran en una narrativa plausible de los eventos que llevaron a la ruptura. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto, la diferencia de edad entre Ande y Kerem. Ande es varios años menor que Kerem, y según algunos expertos en relaciones, esta diferencia de edad podría haber influido en la dinámica de la pareja. La diferencia de edad siempre fue un tema de conversación, aunque no siempre se consideró un factor determinante. Sin embargo, tras la ruptura se analizó con mayor detenimiento, buscando posibles patrones de comportamiento o desequilibrios de poder que pudieran haber surgido debido a la disparidad de edad. Se dice que Kerem, al ser mayor, tenía una visión más madura y estable de la vida, mientras que Ande, al ser más joven, todavía estaba explorando sus opciones y buscando su camino. Esta diferencia de prioridades podría haber generado conflictos y desacuerdos. La diferencia en las etapas de la vida y las aspiraciones profesionales podría haber sido un punto de discordia. Mientras que Kerem podría haber estado buscando una relación más estable y a largo plazo, Ande podría haber estado más enfocada en su carrera y en explorar sus opciones antes de comprometerse por completo. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Ha dicho algo al respecto? La verdad es que Kerem ha sido mucho más reservado que Ande. No ha concedido ninguna entrevista en la que hable directamente de la ruptura, pero sí ha dejado algunas pistas en sus redes sociales. El silencio de Kerem alimentó aún más el misterio en torno a la ruptura. Su decisión de no abordar directamente el tema generó frustración entre los fans que buscaban respuestas, pero también respeto por su privacidad y su posible deseo de evitar una mayor atención mediática. En sus publicaciones, Kerem ha hablado de la importancia de aprender de los errores, de seguir adelante a pesar de las dificultades, y de no rendirse nunca. Mensajes que sin duda podemos interpretar como una reflexión sobre lo que pasó con Ande. Las publicaciones crípticas de Kerem se convirtieron en objeto de análisis intensivo por parte de sus seguidores. Cada palabra, cada imagen, cada emoji se interpretó como una posible referencia a su relación con Ande y a los sentimientos que experimentó tras la ruptura. Algunos fans incluso han interpretado algunas de sus publicaciones como una indirecta a Ande, insinuando que ella no estuvo a la altura de la relación, o que no supo valorar lo que tenían juntos. Pero como digo, todo esto son interpretaciones. La verdad es que Kerem ha preferido mantener silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. La falta de confirmación o negación por parte de Kerem permitió que las interpretaciones subjetivas florecieran, creando una narrativa compleja y multifacética de la ruptura.
En definitiva, la ruptura de Andercel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para sus fans, y aunque todavía no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó, lo que sí sabemos es que ambos están siguiendo adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras y buscando la felicidad por separado. Ambos actores han seguido adelante con sus respectivas carreras, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Aunque la herida de la ruptura pueda persistir, ambos parecen estar decididos a seguir adelante y a construir un futuro brillante para sí mismos. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, ¿qué os parece todo esto? ¿Creéis que los rumores sobre los celos y las inseguridades son ciertos? ¿Pensáis que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿O creéis que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre este tema. Y no olvidéis contarnos si creéis en el karma amoroso. ¿Volverán a encontrarse sus caminos? En resumen, hemos visto cómo Andercel, en una reciente entrevista, ha hablado sobre la presión mediática, la importancia de la salud mental y la necesidad de tomar decisiones difíciles. Aunque no ha mencionado directamente a Kerem Bürsin, sus palabras nos dan algunas pistas sobre lo que pudo haber fallado en la relación. También hemos analizado los rumores sobre los celos, las inseguridades y la diferencia de edad, y hemos visto cómo Kerem Bürsin ha preferido mantener silencio, aunque ha dejado algunas pistas en sus redes sociales. Hemos diseccionado cada detalle, cada rumor, cada indirecta, para intentar comprender qué pasó realmente entre Ande y Kerem. Y bien, mis queridos salseadores, eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo lleno de noticias jugosas. Recuerdad que la vida de las celebridades es así, llena de altibajos, de amores y desamores, y de mucho drama. Pero lo importante es seguir adelante y no perder la esperanza en el amor. Y sobre todo no olvidéis cuidar vuestra salud mental, como bien nos recuerda Ande. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Sois los mejores. Y ahora, antes de despedirme, quiero pediros un último favor: dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué os ha parecido el vídeo, qué opináis sobre la ruptura de Ande y Kerem, y qué otros temas os gustaría que tratáramos en el canal. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Además, ¿qué pareja turca queréis que analicemos en el próximo vídeo? Dejadnos vuestras sugerencias. Y por supuesto, no olvidéis darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Os quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo turco. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y recordad, el amor verdadero siempre encuentra su camino, o al menos, eso esperamos.